conocida como el síndrome de Wolfram. Actualmente tengo 25 años y bueno, estoy haciendo una tesis y demás. Tengo más o menos una vida, digamos, lo que se puede decir, normal. Entonces, ¿esto cómo empezó todo lo del Wolfram y demás? Empezó cuando a mí, a la edad de 2 años, se me diagnosticó una diabetes mellitus, insulino dependiente. Entonces, en aquel momento simplemente se me diagnosticó eso, una diabetes de tipo autoinmune y ya está. Los años fueron pasando y demás hasta que cuando yo cumplí los 11, 12 años, pues me pusieron gafas. Detectaron una pequeña miopía en mi ojo y me pusieron gafas. Al principio eso era una cosa bastante simple. Las gafas me permitían ver bien y no se le dio mayor importancia. Sin embargo, conforme yo iba cumpliendo años y demás, pues la pérdida de visión iba aumentando. Iba necesitando gafas cada vez más, con más dioptrías y demás. Hasta que llegó un punto, a los, calculo yo, 17, 18 años, en el que nos dábamos cuenta de que las gafas me permitían ver mejor, pero no me permitían ver, digamos, bien. O sea, yo veía bien con las gafas, pero no todo lo que debería de ver con las gafas. Las gafas no me podían suplir todo lo que era la pérdida de visión que yo tenía. Y además, a los 18 años es cuando ya necesitaba yo audífonos. La pérdida de mi oído, que hasta entonces no la habíamos notado, aunque la tenía, porque es una pérdida progresiva, igual que de la visión, pues también una pérdida progresiva de audición, pero hasta entonces no la habíamos notado. Sin embargo, a partir de los 17, 18 años, yo ya necesitaba audífonos. Uniendo estos síntomas de la diabetes, la pérdida de visión, la pérdida progresiva de la audición, también había otro tipo de detalles que nos indicaban que algo estaba pasando. Detalles como por ejemplo el hecho de que yo no crecía. No solo que no crecía en tamaño, sino que no me desarrollaba. Mi aspecto físico a los 18 años era como si yo tuviera 11, 12 años como mucho. Entonces era una serie de cosas que nos indicaban que algo estaba pasando, pero ningún médico de los que yo había visitado, que no fueron pocos, pues lograba dar una respuesta. De hecho, los médicos hasta aquel momento pues simplemente se limitaban a su propia especialidad. El oftalmólogo decía que bueno, yo necesitaba gafas y ya está. El otorrino decía que yo pues, necesitaba audífonos y ya está. Mi endocrino pues simplemente en aquel momento se limitaba a controlar la diabetes mellitus, decía que estaba bien controlada y ya está. Entonces cada uno se limitaba, digamos, a su propia especialidad. ¿Qué pasa? Que todos esos síntomas que tenía por aquel entonces, era obvio que me pasaba algo, porque era obvio. Sin embargo, el hecho de no saber qué te está pasando, pero sí saber que te está pasando algo, eso te ocasiona una incertidumbre brutal, una incertidumbre enorme. Entonces, desde el punto de vista psicológico, fueron bastante duros los años de entre los 13, 14 años hasta los 18, 19, fueron duros, porque como ya digo, no sabes que te está pasando algo y no sabes qué te está pasando. No sabes si va a empeorar, si van a aparecer otras cosas, no sabes nada. ¿Qué pasó? Que a los 19 años, un nuevo médico, endocrino en este caso, se interesó por mi caso y hizo algo que no habían hecho ninguno de los médicos anteriores. Hizo algo que es considerar todos los síntomas como un conjunto. Se interesó por esos síntomas, empezó a investigar y le llevó pocos días en averiguar que yo lo que tenía era una enfermedad rara conocida como síndrome de Wolfram. Me mandó la prueba genética que un par de meses más tarde confirmó lo que la sospecha del médico y se me diagnosticó a los 19 años el síndrome de Wolfram. Aquello tengo que decir que fue un alivio momentáneo, un alivio porque
toda la incertidumbre que habíamos tenido, no solo yo, sino también mi familia, mis padres, mis tíos, toda mi familia, esa incertidumbre pues parecía haber terminado. Ya por lo menos sabíamos qué era lo que estaba pasando. Digo que fue un alivio momentáneo porque, bueno, lo siguiente que te comenta el médico es que tu enfermedad es una enfermedad muy rara, incluso rara dentro de la categoría de enfermedades raras, y que tu enfermedad no tiene cura actual. Es más, ni siquiera tiene un tratamiento eficaz, es simplemente un tratamiento, bueno, pues de intentar paliar un poco los síntomas y ya está. No podían ni siquiera frenar el avance, bueno, de tu pérdida progresiva de visión, tu pérdida progresiva de audición, que no podían frenar ese avance. No podían devolverte la vista, no podían devolverte el oído y claro, pues ese alivio inicial pues se te va. Al menos tengo que decir que aunque fue un alivio que luego digamos que te chafan un poquillo cuando te explican en qué consiste tu enfermedad, al menos desde el punto de vista psicológico, eso de informarte, eso de saber que un médico ya conoce lo que te está pasando, pues aún así eso resultó bastante tranquilizador. A pesar de todo lo demás, eso resultaba, por lo menos, tranquilizaba más que el hecho de no saber qué te está pasando. Entonces, bueno, lo que te queda en aquel momento de cuando te dicen esas cosas es decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Lo que al final llega a la conclusión de que tienes que tirar hacia adelante, como sea. Entonces, ¿qué haces para eso? Bueno, pues para esto es muy importante pues, el apoyo de tu familia, tus amigos, la gente que te rodea, saber que existe una asociación sobre el síndrome de Wolfram, saber que hay gente que, bueno, aunque sea una enfermedad rara, que afecte a pocos pacientes y que por lo tanto no tenga tanto número de investigaciones como tienen otras patologías más frecuentes, bueno, la asociación del Wolfram te informa que a pesar de ser rara, hay gente que sí está investigando sobre ello y que por lo menos hay gente que sí está pendiente de lo que a ti te está pasando. Entonces necesitas ayuda pues en tu vida diaria, no solo física, sino también psicológica. Tienes días buenos, días malos, así, necesitas ayuda. ¿Qué pasa? Para saber la dificultad que tienes a diario, o intentar saberla, tienes que tener en cuenta los síntomas en conjunto. Una persona que no ve bien se apoya fundamentalmente en su oído. Una persona que no oye bien se apoya fundamentalmente en su vista. Una persona que no ve ni oye bien, ¿en qué se apoya esa persona? Su, digamos, dificultad es simplemente sumar las dificultades de la vista y el oído de forma independiente. Al igual que hizo este médico, este endocrino, que me diagnosticó a los 19 años, que fue considerar los síntomas en su conjunto y no de forma independiente, como se habían hecho anteriormente una serie de médicos que me habían estado viendo. Al igual que el diagnóstico requiere considerar los síntomas en su conjunto, saber por qué dificultades está pasando una persona en su vida diaria, también debería, pienso yo, que se consideraran sus problemas en conjunto, no de forma individual. Pero bueno, como ya digo, sigues hacia adelante, te apoyas en la gente y te buscas formas de conseguir cosas que antes no podías conseguir. No puedes suplir la pérdida de visión ni la pérdida de audición, pero esa forma o esos mecanismos que te buscas para realizar las actividades y seguir adelante, pues es como una especie de pobre imitación de lo que sería una vista o un oído, pero es mejor que nada. Así que nada, aquí seguimos y bueno, tengo la suerte de tener gente que me ayuda y que no solo físicamente, sino también en el aspecto psicológico. Y ahí sigo. Gracias.
Lo que me gustaría solamente es que diera una pequeña matiz de tu trabajo fin de carrera, lo que intentabas hacer. Claro. Mi trabajo de fin de carrera era sobre el síndrome de Wolfram, pero sobre cómo diagnosticar precozmente el síndrome de Wolfram. ¿Por qué le daba yo tanta importancia a eso? Por mi situación personal. Yo no fui diagnosticado hasta los 19 años, con lo cual significa que son 19 años de incertidumbre, que ya he dicho que eso psicológicamente es muy aplastante. ¿Qué hice yo en mi trabajo de fin de carrera? Pues simplemente ver cuáles eran las bases moleculares del síndrome de Wolfram y ver una manera de poder diagnosticarlo desde que aparece el primer síntoma. Entonces, el síndrome de Wolfram, hay una serie de síntomas, como ya he dicho, la diabetes, la pérdida de visión, la audición, el hipogonadismo, que era el problema que me impedía a mí desarrollarme, diabetes insípida, un problema con la capacidad de orinar, se orina demasiado, los que tienen diabetes insípida. Entonces, lo que yo me di cuenta cuando estudié el síndrome de Wolfram es que la diabetes del síndrome de Wolfram no es una diabetes mellitus tipo 1 de origen autoinmune. Es insulino dependiente, pero no es autoinmune. Esa diabetes está ocasionada por un problema en una proteína, se llama vulcramina, que es el origen del síndrome de Wolfram. El síndrome de Wolfram se origina por una mutación en un gen, que es el que codifica esta proteína, y este problema hacía que las células beta de los islotes del Langerhans, del páncreas, pues no pudieran sobrevivir mucho tiempo y murieran por un proceso de muerte programada que se llama apoptosis. Simplemente lo que ocurre es que el páncreas, las células productoras de insulina del páncreas iban muriendo poco a poco de una forma silenciosa y asintomática. No duele eso, gracias a Dios. Entonces, ese problema, que es el que ocasiona la diabetes, esa muerte de esas células, es diferente a la autoinmune, a la diabetes autoinmune. En el caso de la diabetes autoinmune, que es la más frecuente, el sistema inmune es el que destruye al páncreas. Sin embargo, como vuelvo a decir, en el síndrome de Wolfram, este páncreas lo que estaba haciendo era morir lentamente en la parte de las células productoras de insulina. ¿Qué pasa? Esa diferencia es una diferencia bastante grande. Y puesto que la diabetes es el primer síntoma que aparece, en mi caso apareció a los 2 años, hay pacientes que le aparece al año, hay pacientes que le aparece a los 5 años, pero a todos los pacientes la diabetes le aparece antes de la primera década de vida. Con lo cual, yo centré mi trabajo en cómo diagnosticar el síndrome de Wolfram en el momento en el que aparece la diabetes, que es el primer síntoma. ¿Qué se me ocurrió? Pues, si la diabetes ocasionada por el síndrome de Wolfram no es autoinmune, los pacientes con síndrome de Wolfram no pueden tener anticuerpos específicos que destruyan su páncreas, como es el caso del resto de pacientes diabéticos. Con lo cual, mi trabajo se centraba en, una vez que detecta una diabetes en un paciente de corta edad, simplemente medir esos anticuerpos en sangre, y si no los encuentra, pues ya tienes una pista de que probablemente esa persona pueda ser un paciente con síndrome de Wolfram. Aunque al final, para diagnosticar esa enfermedad, lo que necesita es una prueba genética, pero la prueba genética no es nada sencillo, así que para poder realizar una prueba genética necesitas tener pistas antes para saber si ese paciente merece la pena que le haga una prueba genética o no. Con lo cual, si el paciente no tiene ningún tipo de autoanticuerpo que destruya su páncreas, y a pesar de eso, ese paciente tiene su páncreas destruido, la parte que se encarga de la producción de insulina, pues eso es un motivo de peso para decir que ese paciente probablemente tenga el síndrome de Wolfram. Por lo tanto, para mandarle esa prueba genética. Y con eso simplemente se detectaría al paciente con síndrome de Wolfram a los 2, a los 5, a los 6 años. Y se evitaría pues, 10 años de incertidumbre psicológica.
Y ya está. Bueno, no sé, yo creo que más o menos habéis visto lo que es el señor de Huerta, no sé, en Sevilla, la verdad que este aspecto de escenario, en Sevilla estaba más cercano y propiciaba más que se hablara. De todas formas aquí la idea es lo mismo, que todos participéis, ¿sabes? La verdad que este aspecto da como un poco de separación, pero vamos a intentar que no exista separación. Me gustaría saber si alguno de vosotros tenéis alguna duda, alguna cosa sobre discapacidad que os gustase